Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 1. Vamos a volver a lo que le dio inicio a nuestra semana y lo que ha sido nuestra base para esta semana. Cuando Jesús se fue o se iba en ese último día, recuerden que el primer día hablamos de ese último día, ¿verdad que sí? El último día que Jesús va caminando con ellos y se le acerca a ellos y les dice algo. Y aunque Jesús usó un lenguaje que parecería una sugerencia, no es una sugerencia. Jesús le dice una orden. Ustedes me serán, ¿qué cosa? Testigos. Pero para yo lograr ser testigo, el Señor le da a ellos una fórmula en la manera en la que Él les dijo cómo iban a ser testigos. Y esta fórmula, si vemos el libro de Hechos, los discípulos la descifraron, ¿sí o no? Porque después vino el Espíritu Santo y Pedro predicó con poder, y el capítulo 2 de Hechos termina diciendo que cada día, ¿qué pasaba? Se agregaban a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Y vemos un crecimiento exponencial que nos dice el libro de Hechos, y es tanto así que 2000 años después ha llegado hasta nosotros el Evangelio. Así que los discípulos descubrieron qué fue lo que el Señor les dijo. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Y recibiréis poder. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre, te damos las gracias por este día, por esta noche del sábado ya, Señor. Gracias porque estamos en tu casa, porque nos permitiste llegar. Tú sabes lo que quieres hacer con cada uno de nosotros en este día. Nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos escuchar tu voz de manera especial. Queremos que esta iglesia, cada hogar aquí representado, pueda tener el mensaje que necesita para este momento. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ese versículo de Hechos 1:8 que nos sirvió de lectura bíblica y nos sirvió de base para nuestra semana de oración, vamos a leerlo en otra versión. Es algo que les recomiendo a ustedes. Cuando podemos leerlo en varias versiones de la Biblia, podemos entender mejor, porque a veces en una versión no nos dice todo el significado. Recuerden que la Biblia fue escrita en hebreo, fue escrita en griego y tiene algunas partes en arameo, y nosotros lo leemos ¿en qué idioma? ¿En qué idioma lo leemos? En español. No son lo mismo. Incluso nosotros en nuestro país hay cosas que en una parte significa algo, ¿verdad que sí? Y en otra significa otra cosa. Y palabras, entonces, si lo leemos en varias versiones, podemos enriquecernos más y entender mejor el mensaje que Dios tiene. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional para que veamos algo interesante. Oigan lo que dice. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela, los que ya pasamos por ahí, ¿qué es una fórmula? ¿Alguien se acuerda lo que es una fórmula? ¿Alguien me dice qué es una fórmula? Las odiadas matemáticas. Hasta aquí me persiguen. ¿Qué es una fórmula? Nadie me dice. Les voy a decir una definición que yo tengo aquí. Es un método que a partir de determinados símbolos o reglas permite obtener un resultado específico y controlado. O sea, que yo tomando los mismos elementos me va a dar lo mismo. ¿Verdad que sí? Eso es una fórmula. Entonces, Jesús le dejó una fórmula a sus discípulos en este versículo. Jesús le dice, ustedes tienen que serme, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que deben ser los discípulos? ¿Qué es lo que debe ser la iglesia?
¿Qué es lo que debemos de ser nosotros? Testigos. Ahí no hay duda. Pero para ser testigos, ¿qué necesitamos? Según lo que me dice Hechos 1:8. No, señores. ¿Qué dice Hechos 1:8? Vayan ahí a su Biblia. ¿Recibiréis qué cosa? Entonces, para yo ser testigo, ¿qué yo necesito? Poder. Ahora, ¿quién me da ese poder? Ahí sí estamos organizados. Vamos de nuevo. Yo tengo que ser ¿qué cosa? Testigo. Pero el Señor me dice que para yo ser testigo, por más que yo quiera, por más que yo me lo proponga, por más que yo diga, sí, ya yo voy a ser testigo, yo necesito algo que es fuera de mí para yo ser testigo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Aparte de que yo me lo proponga, aparte de que yo haga todo lo que dijimos esta semana, hay algo fuera de mí y es algo que el Señor llama poder. Pero ese poder no viene de nada de lo que está en la tierra. Ese poder me lo da ¿quién? ¿Quién me da ese poder? Ustedes están como que no están convencidos, yo no sé qué es lo que pasa. El poder me lo da ¿quién? El Espíritu Santo. Es algo que no sale de mí. De paso, la palabra que se usa allí para poder, ustedes saben que es dunamis, ¿verdad? Que de ahí han sacado la palabra dinamita y una serie de cosas. Pero la palabra también se traduce como capacitación. Sí, recuerden que el Espíritu Santo nos capacita. Y hay una palabra que nosotros decimos mucho, que Dios al que llama, ¿qué hace? Capacita. Nos encanta decir eso, especialmente en octubre, noviembre, por ahí. Cuando la gente está como que no quieren aceptar el cargo, nosotros decimos, no, mi hermano, no se apure, porque Dios a quien llama, capacita. Así que esta palabra también se traduce así, y también se traduce como milagros. ¿Se acuerdan los milagros que hizo Jesús? Los milagros que hicieron los apóstoles. Todo tiene que ver con este ¿qué? Con este poder, con este dunamis. Pero este poder me lo da ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Entonces, para yo lograr ser testigo, ¿qué necesito? Y para yo obtener poder, ¿dónde lo obtengo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué yo tengo que averiguar? ¿Cómo o qué hicieron los apóstoles para obtener qué cosa? Poder del Espíritu Santo. Porque de allí se va a desencadenar todo. ¿Qué ellos hicieron para lograr obtener ese día de Pentecostés que cayeron? ¿Se acuerdan? Como llamas de fuego y hubo un estruendo en la casa. ¿Qué fue lo que ellos hicieron en aproximadamente 10 días? Ellos se pasaron haciendo esos 10 días que lograron eso. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo primero que hicieron, el paso número 1, es que ellos reconocieron que necesitaban el Espíritu Santo. Sí, Jesús le dijo, esperen ¿a qué cosa? A que tengan el Espíritu Santo y después es que ustedes me van a ser testigos. Tristemente nosotros obviamos la primera parte y queremos lograr la segunda. Queremos salir a ser testigos sin recibir ¿qué cosa primero? El Espíritu Santo. Y hacemos planes y preparamos todo y montamos campaña y hacemos todo, menos ¿qué cosa? Reconocer ¿qué es lo primero que necesitamos? Saber que sin el Espíritu Santo, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin el Espíritu Santo? ¿Podemos ser testigos sin el Espíritu Santo? Sin ese poder, ¿podemos testificar? Entonces, lo primero que estos discípulos reconocen es que ellos necesitan, a pesar del deseo que tienen
de predicar el Evangelio, a pesar del deseo que tienen de obedecer a Dios, lo primero que ellos necesitan es ¿qué cosa? Ser llenos de quién? Del Espíritu Santo. No es arrancar, no es la carrera, no es que tenemos que hacer. Sí, todo eso es bueno, todo eso es válido, pero lo primero que yo tengo que hacer es ¿qué cosa? Tener el poder que se necesita para yo ser testigo de Dios. Amén. Número 2, vamos a ir a Hechos 1:4, ahí mismo donde estamos ahí. Versículo 4 nos dice: estando reunido con ellos, les mandó ¿qué cosa? ¿Qué les mandó Jesús? Que no se fueran, sino ¿qué cosa? Que aguardaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el versículo 12, ¿qué les dice? Entonces, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Antes de irse, Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Desde que Jesús asciende, ¿qué nos dice la Biblia que ellos hicieron? Volvieron a Jerusalén. Entonces el segundo paso que están haciendo los apóstoles para lograr el poder, para lograr obtener el Espíritu Santo, es que obedecen las órdenes de Dios, aunque no estén de acuerdo. La pregunta es: ¿obedecemos nosotros a Dios? ¿Lo obedecemos aunque no estemos de acuerdo? Aunque no nos haga sentido lo que Dios nos está mandando, aunque nos parezca ilógico, aunque nos parezca tan raro como que el Señor diga: bueno, el río Jordán está ahí, entren y Él se va a separar, pero usted tiene que entrar y mojarse los pies. O sin tan sentido como cuando Josué le dijeron el plan: denle la vuelta a Jericó. ¿Qué se gana con eso? Una gente con arco en la muralla ahí arriba y usted y quedando la vuelta con una trompetita marchando. ¿Tiene lógica eso? No, pero nosotros no estamos llamados a entender a Dios, sino a ¿qué cosa? Obedecer. Y muchas veces nosotros queremos obedecer solamente lo que nos hace ¿qué? Sentido, o lo que nosotros decimos: bueno, sí, eso tiene lógica. No, es que el Señor no te está mandando a eso. El Señor te está mandando a obedecer. A los discípulos le dijeron: miren, ustedes tienen que quedarse en Jerusalén. El sitio menos ideal para ellos quedarse, ¿ustedes saben cuál era? Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían matado hacía poco ¿a quién? A Jesús. Y los que mataron a Jesús, ¿ustedes saben lo que querían hacerle a ellos? Era matarlo, señores. Ya esa gente no estaban en negociaciones, vamos a entender. Y había muchos sitios en los que ellos se podían alejar del peligro, porque el peligro estaba justo ahí. Pero la orden de Dios era ¿qué cosa? Quédese ahí. ¿Y ellos qué hicieron? Se quedaron ahí. El segundo paso que ellos hicieron para lograr lo que lograron, para obtener la promesa que Dios le había dado, es obedecer a Dios. Y nosotros tenemos que obedecerlo. ¿Se acuerdan de Abraham? A mí siempre me ha llamado la curiosidad de Abraham. Abraham recibió un mensaje que le dijeron algo totalmente contrario a todo lo que él sabía de Dios. Porque Dios no pedía sacrificio humano, ¿o sí? Dios no pedía eso. Y él le dijo que toma a tu hijo, a tu único, y le especificó por Siaca, a Isaac, y ve qué cosa, dámelo en sacrificio. Y dice la hermana White que no recibió más mensajes. No hubo confirmación. Y todo el camino hacia allá, Abraham se pasó preguntándole a Dios y orando: a ver, confírmame que esto es lo que voy a hacer. Nada. ¿Y ustedes saben quién sí le estaba susurrando al oído? ¿Quién ustedes creen que le estaba susurrando? Ahí.
Pero ¿cómo tú crees que Dios te va a pedir eso a ti? Pero matar a tu hijo, seguro. No, tú oíste mal. Es que eso no puede ser, pues tú sabes que Dios no dice. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Con ese corazón, yo me imagino cómo estaba ese corazón, pero obedeció a Dios. Y eso es lo que nos manda a nosotros hacer. Número 3, Hechos 1:14, nos dice todos estos que hacían. Perseveraban unánimes en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La tercera cosa que hicieron los apóstoles era que estaban, ¿qué cosa? Perseverando en qué? En oración y ruego. ¿Podemos decir nosotros que estamos perseverando en oración y ruego? Podemos decir delante de Dios, sí, Señor, yo estoy perseverando en oración y ruego. A veces nosotros hacemos una oración tan automática, tan rápida, tan por salir de paso, tan por cumplir. Ahora, ¿ustedes saben cuándo nosotros oramos de verdad? ¿Cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo oramos de verdad? Cuando no ha pasado algo. Cuando hay un problema. Ahí de una vez, pero oramos, señores, miren. Nos pasamos día y noche orando, rogando, hasta que pasa qué cosa. La solución del problema, y después ¿qué hacemos? Seguimos en esa vida de oración. Ya, pasó la emergencia. Aquí nos dice que los apóstoles estaban perseverantes en qué cosa? En oración y ruego. ¿Y qué ellos pedían? Jesús dice que el Padre está anhelante de darnos las cosas antes que nosotros las pidamos. Jesús nos manda a pedir, pide, que vas a obtener todo lo que pidas, pide. Eso es lo que dice el Señor. Ellos estaban pidiendo el cumplimiento de la promesa que Jesús le había hecho. Y ellos estaban pidiéndolo. ¿Y saben lo que pasa cuando nosotros oramos? A veces creemos que el orar cambia a Dios. ¿Ustedes habían oído eso? Hay personas que entienden que la oración cambia a Dios y que Dios había pensado hacer algo y wow, Manuel se pasó la noche entera orando y Dios se arrepintió y ya no lo va a hacer. ¿Es eso lo que hace la oración, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace la oración? La oración nos pone a nosotros en armonía con la voluntad de Dios. En armonía. Y cuando les digo en armonía, es que a veces Dios dice sí y a veces Dios dice ¿qué cosa? No. Les invito al libro de Deuteronomio, creo que capítulo 3, ustedes lo buscan después. Moisés se la pasó orando, orando y orando, porque acuérdense que Moisés fue castigado. ¿Se acuerdan? Moisés volvió a la peña, en lugar de hablarle, Moisés se hizo como Dios delante de los hijos de Israel. Le dijo, pero tendremos nosotros que suplir agua de esta roca. Y se puso como Dios delante. Y Dios le dijo, por esto no vas a entrar. Y Moisés se pasó orando, orando, orando. Le estoy hablando de Moisés, que tenía el privilegio de hablar con Dios. ¿Cómo? Acuérdense, es de Moisés que estamos hablando. ¿Y usted sabe lo que le dijo Dios? No. Y no me siga pidiendo eso, que no. Entonces Dios dice sí, Dios dice no, o Dios dice espera un momento. Pero la oración te pone en sintonía con la voluntad de Dios. La oración te hace entender, la oración te cambia, no a Dios. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor. Tú no tienes que pedirle a Dios algo para tu mejoría, porque Dios siempre quiere lo mejor para ti. Es tanto así que quiere que nos salvemos. Tan así que ofreció su Hijo para darnos la oportunidad de que pudiéramos ir al cielo. Dios siempre va a querer lo mejor. A veces creemos que la oración cambia a Dios.
No, la oración nos capacita a nosotros para entender la voluntad de Dios. Entonces ellos estaban haciendo ¿qué cosa? Perseverando en ¿qué? En oración, pidiendo que se cumpla la promesa que Dios les había hecho a través de Jesús. Yo no sé qué promesa hay en la Biblia que tú te has aferrado a ella. Miren, la Biblia está llena de promesas. Encuentre su promesa que usted necesita y pídesela a Dios en oración. Y usted verá cómo Dios va a obrar maravillas en la vida suya. Pídasela. Pídasela con fe porque Jesús fue quien nos mandó a pedir. Y estas personas creyeron que de verdad era así. Y creyeron y confiaron y perseveraron en oración. Número 4, Hechos 1:20, el versículo 20, nos dice el cuarto paso que ellos hicieron para lograr que ese Espíritu Santo, ese poder fuera derramado. Porque está escrito en el libro de los Salmos, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y tome otro su cargo. Ellos tomaron una decisión. Recuerden que Judas había traicionado, estaba muerto y ellos estaban buscando el sustituto, el reemplazo. Pero para hacer esto ellos fueron a la Biblia y basaron lo que iban a hacer en una cita bíblica. Entonces la cuarta cosa que ellos hicieron fue basar lo que creían en qué, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia y lo vimos creo que el miércoles, ¿verdad que sí? La Biblia como nuestra regla de fe. Nosotros estamos sujetos a lo que dice la Biblia. Nosotros debemos depender de lo que dice la Biblia. La Biblia tiene la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces las decisiones que tomemos, vamos a tomarlas basadas en ¿qué? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así nos vamos a cuidar. Hay veces que nosotros creemos que algo está bien. El sabio Salomón dice, hay caminos que el hombre le parece como derechito. Que lo vemos y decimos, oye, pero su fin es camino de qué. Nosotros vemos hasta aquí, hasta la naricita. Nosotros no sabemos lo que va a pasar después. Nosotros no sabemos. Pero Dios sí sabe. Y nos ha dejado este mapa. Y este mapa, ¿tú sabes dónde nos conduce? ¿A dónde nos lleva este mapa? Al reino de los cielos. Entonces, si nosotros seguimos este mapa, vamos a tener pocos problemas en nuestro transitar. Número 5. El versículo 24 nos dice la quinta cosa que ellos hicieron. Y orando dijeron, ¿qué cosa? Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Cuando los discípulos, los apóstoles, estaban procurando recibir ese Espíritu Santo, ese poder, la última decisión de todo la tenía ¿quién? Dios. Dios tenía la última palabra de todo. ¿Ustedes saben cuándo nosotros le damos participación a Dios en nuestras decisiones? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo? La hermana me dice cuando han agotado todas las opciones, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuándo yo le he dado mucha parte a Dios en las decisiones? Cuando las cosas me salen mal. Yo hice, caminé, cogí por aquí, cogí por allí. Señor, ¿y ahora qué hago? Y si yo fuera el Señor, dijera, ¿que ahora qué tú haces, verdad? De carajo. Mis hermanos, nosotros tenemos un Padre amoroso que nos quiere guiar por el buen camino. Vamos a dejarnos guiar por Dios. Cualquier decisión que tomemos, vamos a dejarle a Dios la última palabra. Porque Él sabe por qué sí o por qué no. Nosotros no conocemos, no sabemos, no vemos.
Vamos a dejar que Dios tenga la última palabra. Cada decisión que tú tomes en tu vida, y entre más trascendental sea la decisión, más importante es que se lo confiemos a Dios. A veces queremos cambiar de trabajo y el último que se entera de que debemos cambiar de trabajo es Dios. Increíble. No, es que hay un mejor salario y me va a ir mejor y ahí voy a poder apoyar mejor la causa de Dios. Ay, mi hermano. ¿Usted cree que Dios tiene problemas de dinero? No. A veces ese sitio que te venden también, ahí hay un nido de víbora ahí adentro que te vas a chupar todo y te va a hacer alejarte. A veces Dios es el último en que se entera de que a ti te gusta ese muchacho, te gusta ese muchacho. ¿Por qué? A veces Dios es el último que se entera de que tú te quieres mudar, de que quieres hacer un emprendimiento. Señores, todo vamos a ponérselo en las manos de Dios. Vamos a dejar que Dios nos guíe. Vamos a dejar que Dios nos aconseje, que sea nuestro Padre. Porque eso es lo que Él quiere. Pero lo que Él quiere es evitarnos, ¿qué cosa? Que tropecemos. Que no tengamos que ir después con el rabito entre las piernas y decirle, Dios, tú tenías razón. Yo conocí un hermano, muy buen hermano de iglesia, muy buen hermano de iglesia. En la Biblia hay un consejo que dice, no sirvas de fiador. No sé si ustedes han leído ese consejo. Bueno, consejo, pero eso está ahí, una sugerencia. Me han dicho a veces, una sugerencia que Dios hace. El hermano recibió una herencia o tenía unas tierras y la tierra la declararon zona turística. Que ustedes saben que eso tomó un valor. Ay, no, el hombre vendió las tierras y cambió su posición. Ay, hermanos. Él sirvió de fiador de alguien. El hombre murió más pobre de como estaba antes de recibir la ventaja de la tierra. ¿Fue Dios que quiso eso? Si nos llevamos de consejo, ¿cómo que dice el dicho? Morimos de vida. Número 6. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban todos como unánimes, juntos. Oigan lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de este texto. Los celos manifestados cuando no pudieron sanar al muchacho endemoniado, cuando luchaban por los primeros puestos, cuando se negaron a lavarse mutuamente los pies, habían sido eliminados de sus corazones por las agonías de la crucifixión, la gloria de la resurrección y la majestad de la ascensión. Su maestro había resucitado el día del ofrecimiento de la gavilla de cebada que lo representaba a él, las primicias. Esta es la verdadera unidad que debe caracterizar al pueblo de Dios cuando aspire a disfrutar de una experiencia especial con su Señor o espere de Él una manifestación de su poder. Todo lo que impida tal unidad debe quitarse para que no obstaculice la obra del Espíritu, que es la obra de Dios en favor de su pueblo. En el año 1888, no sé si ustedes han oído hablar de esto, había un congreso muy importante en la iglesia adventista. En los orígenes, no tenía tanto, la iglesia tenía que 1861, 88, 17, 18 años como institución ya. Y habían unas discusiones muy fuertes acerca de la justificación por la fe, muy fuertes discusiones. Y algo que me encanta de nuestros pioneros, ¿ustedes saben lo que ellos hacían? Cuando se hacía muy acalorada la discusión, ellos detenían todo. Vamos a parar la discusión aquí.
vamos a orar, vamos a calmarnos, vamos a abrazarnos, porque es más importante la unidad que cualquier punto de doctrina. Mañana seguimos con esa discusión, pero la unidad no la podemos permitir. Cuando Jesús se iba, Juan 17, Él le pide al Señor que les permita a la iglesia, no que guarden los mandamientos, no que sean fieles, no que... Él le pide una sola cosa. ¿Se acuerdan cuál fue? Que sean uno, porque cuando ellos sean uno, el mundo va a entender. ¿Qué cosa? Que tú me enviaste. Oigan, ¿con qué el mundo va a entender que nosotros somos representantes de Jesús? Con que seamos uno. Porque cualquier otra cosa se puede lograr quizás con fuerza de voluntad o disimulo, lo que sea. Pero montar toda esta representación de caracteres y que todos seamos unánimes juntos, eso tiene que hacerlo el poder de Dios. Y cuando tú ves personas que le dicen al otro, no, pase usted adelante, que no se están matando por estar en la primacía, que lo que quieren es el bien común, que lo que quieren es que todos lleguemos al cielo, tú lo que quieres decir es, no, ahí está Dios. ¿Y saben qué van a decir las personas de fuera? Yo quiero estar en ese lugar. Porque allá afuera lo que no hay es amor. Y cuando ellos ven un sitio donde hay amor, entonces ellos van a querer estar en ese lugar. Habían dos hombres que eran enemigos. Uno era ciego y uno era pobre. Y enemigos a muerte, no se podían ni ver. Y cada vez que podían, acababan uno con el otro. Y en ese sitio se armó un fuego. Y las personas empezaron a correr y cada quien a salvarse. Nadie se acordó ni del ciego, ni de quién, ni del pobre. Y las llamas llegando y el ciego nada más sentía el calor y no sabía qué hacer. Y el cojo sí veía lo que estaba pasando, pero no tenía la movilidad para escapar. Y las llamas los van cerrando y ya nada más queda la posibilidad de que ellos se alíen. Estos son enemigos, pero es la vida de ellos que está en juego. Así que el coro le dice, mire compañero, vamos a cesar este pleito y vamos a ayudarnos. Yo soy tu solo, tú eres mi pierna, porque si no, nos vamos a freír los dos. Así que así lo hicieron y el coro lo fue guiando hasta que los dos se salvaron. Y cuando ellos salieron del cosa, ya ni se acordaban porque eran enemigos. Porque entendieron que cuando se alían son más fuertes que cualquier enemistad. Nosotros somos más fuertes cuando todos somos uno, cuando todos estamos juntos. No es coincidencia que el poder, el dunamis de Dios, el Espíritu Santo se derramó cuando ese cuerpo dejó de ser yo primero, yo mejor, yo Señor. Y fueron todos como unánimes juntos. Cuando el Señor ve eso, Él ve el sello de Él en ese sitio y se derrama su Espíritu Santo. Amén. La oración de hoy la vamos a hacer para que el Señor nos permita tener esa unidad entre nosotros como iglesia. Aquí el comentario al final decía que todo lo que impida tal unidad debe quitarse para que no obstaculice la obra del Espíritu, que es la obra de Dios en favor de su pueblo. Y vamos a pedirle a Dios que cualquier cosa que esté causando diferencia y que esa diferencia esté impidiendo que el Espíritu de Dios se derrame en este lugar, que sea quitada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por el regalo que nos diste de la salvación, Señor. Gracias porque en un mundo sin esperanza, tú creaste la esperanza, Señor. Y nos has elegido a nosotros para proclamarle al mundo
que pueden ser salvos, Señor. Queremos ser tus testigos, Señor. Pero no queremos ser unos testigos que no sean con éxito. Queremos que el poder del Espíritu Santo acompañe nuestro testimonio, Señor. Que esta iglesia sea poderosa en el nombre de Jesús, Señor. Que aquí se manifieste tu Espíritu Santo, que veamos grandes cosas, grandes maravillas, y que las personas de alrededor digan: ahí está pasando algo, y que lo que está pasando aquí sea que tu Espíritu Santo se esté paseando en este lugar, Señor. Queremos ser tus testigos como fueron los apóstoles, Señor. Queremos hacer nuestra parte en el plan de salvación. Si aquí hay algo que está impidiendo la unidad, en el nombre de Jesús lo quitamos, Señor. En el nombre de Jesús lo cancelamos. Cualquier rencilla, cualquier diferencia, cualquier dificultad, todo lo sometemos al nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Esta iglesia va a una guerra a partir de la semana que viene. Y queremos ir unidos bajo tu estandarte, con tu poder, para que el mundo sepa que nosotros somos enviados por ti y que somos tus testigos, Señor. Gracias por oírnos. Perdónanos si en nosotros está algo de esto que está desuniendo, pero lo ponemos en tus manos para que a partir de este momento podamos ser uno como tú y el Padre son uno, Señor. Gracias por oírnos, gracias por estar con nosotros. Bendice cada hogar, cada persona que está en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.